¿Cuál es el valor de este libro hoy en día? ¿Sí? ¿Qué vigencia tendría? Es un libro que fue publicado en el 89, es decir, hace casi 40 años. Y digamos que, como decía Paola, mantiene una vigencia enorme, pero en otro contexto y bajo otras condiciones, ¿no? Entonces habría que repensar, digamos, su uso. Ese es un poco el objetivo. Mi intención también es poder atravesar algunas de las herramientas, digamos, conceptuales que hay ahí, precisamente para invitarlos a hacer cosas con el libro. En ese sentido, podríamos empezar incluso con la idea que tenía Guattari y Deleuze de lo que es un libro, ¿no? Un libro no es un contenedor de información, un libro no es una especie de vasija al interior de la cual encontramos una explicación ya acabada del mundo y donde simplemente leemos y nos aclaramos un poco la realidad en la que estamos, sino que por el contrario un libro sería una especie de máquina o de aparato. En ese sentido, si el libro es una máquina o aparato, el libro estaría de alguna manera a la espera de conexiones con su afuera. ¿Sí? Es decir, yo puedo quedarme en una lectura disciplinada de los libros y en una lectura de una especie de tradición filosófica o de tradición de lectura incluso de la que muchas veces se practica en los colegios o este tipo de cosas. Pensando que leer bien, a uno le dicen que leas el libro y yo soy profesor de colegio, entonces generalmente el estudiante piensa que leer bien el libro es repetir un poco, ¿no? Y entender cuál es la estructura y se acabó. ¿Sí? Contrario a esa manera de leer, digamos, lo que se estaría buscando es estar atento a lo que el libro produce en su afuera. El libro entonces es una máquina de conexiones con su afuera. Si lo quieren, en la metáfora que utilizan a veces Deleuze y Guattari, el libro funciona a través de intensidades, piénsenlo en términos incluso de electricidad. ¿Qué pasa? El valor del libro está en si pasa o no pasa algo. Si lo leo y pasa algo en un sentido literal, una intensidad que me afecta, si el libro me remite, digamos, a situaciones de afuera en las que me movilice. Si yo utilizo el libro o leo pensando en que debo dar cuenta de él, el libro me captura en su interioridad y estaría obedeciendo a una tradición donde el libro funciona como un aparato de intimidación. Que eso pasa en la filosofía, pasa en cualquier disciplina donde está el profesor clásico y caricaturesco donde dice tiene que aprenderse el libro y si no se aprende el libro usted no es nadie, ¿no? Y eso no es lo que dice el libro, ¿no? Lo que usted está diciendo no es exacto, ¿no? Es como un aparato de intimidación para generar también una jerarquía de saber, de autoridad, poner en su lugar al que no sabe porque yo soy el que sé. Esa sería la manera tradicional de hacer historia en la filosofía. A ellos les interesa otras maneras más aberrantes, si se quiere, o perversas de hacer historia. ¿Sí? ¿Sí? Se requeriría otros lectores y otra manera de entender lo que es un libro. Si lo quieren con un término así de Deleuze y Guattari muy famoso, el libro estaría más cercano de un funcionamiento rizomático que de un funcionamiento arborescente. ¿Sí? El árbol tiene sus raíces, tiene su arriba, su abajo, está bien definida su estructura, mientras que el rizoma, que es esta raíz de estos tubérculos, es mucho más impredecible, mucho más azaroso y mucho más enredado. La otra vez conversábamos en que era una lástima que Deleuze y Guattari no hubieran, o yo no sé, tal vez en el momento en que ellos estaban trabajando juntos, la ciencia de los hongos, la micología todavía no estaba pues en el nivel de explosión en el que está ahorita. Y quizás sería más exacto, en vez de un rizoma, de la imagen de rizoma, la imagen de un micelio, es mucho más potente en ese sentido.
el rizoma sigue siendo, no sé, ustedes han visto un jengibre, que es como un montón de, mientras que el micelio es una cosa muchísimo más, permite atrapar o permite sentir las intensidades vitales, las fuerzas, los devenires, ¿no? De conexión con los demás seres. Entonces podríamos pensar incluso que la invitación sería a, y esto lo podemos incluso ahorita más adelante relacionarlo con el tema ecológico, a construir una especie de micelio, si lo quieren, en términos de lectura. El libro debería funcionar como un micelio. En ese sentido, y para hacer otra acotación ahí también clave, Deleuze y Guattari, Deleuze es un filósofo, pero Deleuze lo vamos a dar de lado, Guattari un psicoanalista, que se psicoanaliza con Lacan, él va a terapia con Lacan y Lacan lo analiza. Guattari, además de psicoanalista, trabaja en instituciones psiquiátricas, es uno de los precursores de lo que se llama el análisis institucional, otra forma de entender y de tratar dentro de los espacios psiquiátricos a las psicopatologías, a la gente que está en esos espacios, ¿sí? Entonces tiene también una línea militante al interior del campo psiquiátrico y psicoanalítico. Es un militante además que apoyó durante su vida la causa palestina, la causa obrera de los italianos en los años 70. Viajó a Brasil también, conoció a Lula, también estuvo ahí con el Partido de los Trabajadores. O sea, es un tipo tremendamente activo, digamos, ¿no? Y ecléctico en ese sentido. Filósofo, psicoanalista, militante, escribió un guión de cine que lo mandó a Hollywood y no se lo financió. Y el libro es buenísimo, lo publicaron en una coedición Cactus y Caja Negra, se llama Un amor de Wick, un amor de U y Q. Y Wick es una entidad molecular infravisible, microscópica, ¿no? Una especie de entidad atómica que comienza a irrumpir en el mundo de la escala en la que estamos y comienza a generar una serie de desórdenes, ¿no? en la organización actual de la realidad. Es bien chévere. Entonces, guionista. Guattari se muere en el 92 y este es un texto del 89. ¿Listo? Entonces, ahí sí más académicamente sería como de los últimos textos de Guattari, en donde él va a desarrollar lo que se conoce como ecosofía. ¿Sí? Como ecosofía. Entonces digamos que las tres ecologías, ¿sí? Hacen parte del proyecto de una formulación de una práctica, ¿sí? Un modo de habitar, entender el mundo, al que va a llamar ecosofía. ¿Sí? En el 89. Entonces, a quien le interese profundizar en qué es eso de la ecosofía, pues puede ir directamente a este texto, y Cactus editó que se llama ¿Qué es la ecosofía? Y es una compilación de los escritos que hay dispersos de Guattari relacionados con el tema. Entonces aquí encuentran ustedes entrevistas, encuentran pequeños ensayos, sí, entrevistas y pequeños ensayos. Y se van a dar cuenta de una cosa también muy interesante en el modo de proceder de Guattari, que no está desligado de en el modo de investigar, escribir y pensar, que no está desligado de su modo digamos, de militar también, ¿me entienden? Ese modo es un modo en donde, si se quiere, funciona como una especie de collage, ¿sí? Como de patchwork,
eso que va cogiendo como fragmentos de retazos y va haciendo montajes. No le interesa, digamos, el pensamiento sistemático. Él dice que para él la filosofía o el pensamiento, para él el pensamiento verdaderamente vivo no se preocupa digamos, de una manera tan insistente sobre quién fue el que escribió qué cosa o quién qué otra cosa, sino más bien qué me sirve, qué puedo tomar, qué fragmento puedo tomar. No tiene ningún problema en descontextualizar, robarse un párrafo, robarse un fragmento de conversación, ensamblar y producir sentido, ¿sí? Es decir, es una práctica que aún hoy en día en las academias es bastante censurada, ¿sí? Las academias clásicas son como, pero ¿dónde leíste esto? ¿Por qué lo hiciste? ¿No? Entonces, fíjense que en este procedimiento como de operar con una especie de ensamblaje de fragmentos y producir sentido es un procedimiento casi que cinematográfico, ¿no? Ya hay un sumo de montaje, ¿no? Donde en el montaje mismo es donde se juega la potencia de la cosa más que en el contenido. Es la manera de montar igual la que sería interesante, ¿no? O sea, una película, y eso lo va a decir Deleuze también, sería política no porque el tema sea político. Puede haber películas sobre una sublevación obrera que no son políticas o que su potencia política queda menguada, y películas sobre un vagabundo en una ciudad donde el montaje mismo es el que lo hace, digamos, política, ¿no? La manera de enlazar las cosas. Esto nos va a, acuérdense, son 3 ecologías. Esto incluso, como vamos a mirar, voy a anticipar, va a haber una forma particular de proponer que no existiría una ecología, sino que habría por lo menos 3 y habría que mirar cómo se ensamblan, ¿sí? En ese sentido. Entonces, en esa misma línea, digamos que Guattari también es muy celoso, digamos, de los academicismos. Está todo el tiempo alertando de, ojo, no se deje seducir por la academia, no se deje seducir por el lugar de la sabiduría por allá enclaustrada, convertir a la filosofía, a las filósofas, a los filósofos en una especie de, o reducirlos a meros momentos de un currículo, ¿sí? A menos momentos de una recitación, no tiene sentido. Y en esa línea va a decir también, no tiene sentido. ¿Por qué? Porque sería otra forma de armar una especie de iglesia o de culto, ¿sí? Le molesta, por ejemplo, le irrita pensar en la idea de que alguien pueda decir estudios deleuzianos, estudios guattarianos, ¿sí? El estudio derridiano, ¿sí? Es como capturado y formateado no. Lo que le interesa es que eso que se pensó pues siga teniendo una vida y que se active, no quede ahí enclaustrado. Y sobre todo, pues, con lo que les acabo de decir, pues es un tipo que lee, roba, reensambla, pero para hacer cosas. Es una pragmática. Entonces, si se transforma el potencial pragmático de poder cambiar las cosas o intentar experimentaciones, si eso queda capturado a mero contenido curricular, a mera repetición disciplinaria, pues queda absolutamente despotenciado, ¿no? Como vacío, desfondado de su fuerza transformadora. Eso es lo que ocurre y es la crítica de las universidades y demás, ¿no? Entonces, pues que es muy chistoso, ¿no? Universidades donde se enseña, no sé, teorías de la sublevación, feminismos, ¿no? Todo un pensamiento, digamos, de revuelta, ¿no? de transformación, pero la universidad sigue intacta. O sea, el espacio de dominación y enclaustración del saber queda ahí. Sí, aquí pueden hablar de lo que quieran. Es una universidad abierta, pero la universidad sigue así, ¿no? Entonces digamos que es un pensador más de la calle y de los lugares no convencionales.
Bueno, entonces formula este asunto de la ecosofía y esa va a ser su propuesta a un diagnóstico que es el que hacen las tres ecologías. ¿Sí? ¿Quieren? Ya vamos entrando más a este libro. Bueno, escribe con Deleuze el de El Antiedipo, Mil Mesetas y ¿Qué es la filosofía? ¿Sí? Y creo que uno sobre Proust también, Proust y los signos. Entonces distinguir, eso también es interesante, fíjense que no es un pensador solo, o sea, piensa en conjunto y produce contaminación, eso es lo que estaría buscando, ¿no? Es muy común en estos dos filósofos las figuras de la contaminación, de la virulencia, el contagio, el parasitismo, la simbiosis, ¿no? Ese sería como el estilo de su pensamiento. Lo digo porque en este libro, este es un libro que escribe, ya dijimos, casi ya acercándose a la muerte, ya ha pasado por esos trabajos con Deleuze, entonces hay gente que se obsesiona por intentar aislar el pensamiento de Guattari, como purificarlo y distinguirlo del de Deleuze, ¿no? Ejercicios que a cierta gente le pueden parecer chéveres, pero habría cosas más interesantes por hacer, digamos, amigos. Bueno, las tres ecologías entonces empieza, esto es lo que me parece a mí en principio interesante, empieza haciendo un diagnóstico, ¿sí? Yo podría decir las tres ecologías es un diagnóstico del presente, ¿sí? Del presente hacia finales de los años 80, y principios de los 90, ¿no? Y lo que va a empezar a darse cuenta Guattari es que hacia esa época, desde un poco atrás, pero años 70, 60, ya venía de más atrás, pero empieza a haber una especie de atención mayor sobre la cuestión de la catástrofe ambiental. Se empezaba ya a sentir una especie de amenaza, digamos, frente a los medios de habitabilidad humanos. ¿Sí? Es en ese momento, es en ese clima contextual en donde, pues ustedes saben, también va a venir la caída del muro de Berlín, ¿no? La alternativa socialista que le hacía contrapeso al capitalismo también se difumina, pero entonces también empieza a intensificarse las máquinas digitales en sus primeros momentos, ¿no? El Mac, empieza ya a estar sobre la mesa el asunto de la conexión global, ¿sí? Hay varios puntos si quieren, la caída del muro, el asunto de una mutación tecnológica que va a desembocar en la hiperconexión, ¿sí? Datos, mundo digital, catástrofe ambiental. Va a empezar él también va a empezar a preocuparse un montón por lo que sucede, digamos, en términos psicopatológicos. Psicopatologías, enfermedades nerviosas de muchos estilos también comienzan a emerger, crisis de sentido, ¿sí? Va a insistir mucho, por ejemplo, en la intensificación de la brecha entre primer mundo y tercer mundo, ¿sí?
Claro, con esto de la caída del muro se rompería el eje oriente-occidente o oeste-oeste, y él empezaría a pensar más en términos verticales, ¿no? Norte-sur. También va a mostrar una preocupación por la explotación infantil, el papel de la subyugación de las mujeres, ¿no? O sea, hace toda un diagnóstico, y a esto lo va a llamar, si se quiere, como el proceso. O sea, esto no es otra cosa que un efecto colateral del proceso de constitución del capitalismo mundial. Es el término técnico que va a utilizar, integrado. El capitalismo mundial integrado es otro nombre, si se quiere, para los que otra gente ha denominado capitalismo tardío, aunque uno podría decir capitalismo tardío es una fase más cercana a nosotros de este capitalismo mundial integrado. El capitalismo mundial integrado también tiene que ver con una especie de economía o capitalismo postindustrial. Sí. Los otros lo llaman capitalismo financiero. Capitalismo mundial integrado, y le va a preocupar un montón. De hecho tiene textos sobre buscando una especie de era postmediática, porque es un analista de los medios emergentes. Ya viene ya la televisión, tiene textos sobre la televisión muy chéveres, la televisión, la radio, pero empieza a anticiparse. Aquí en este momento todavía no había obviamente redes sociales, celulares, eran unas máquinas muy primitivas, ¿no? O primarias, pero él ya estaba de alguna manera percibiendo en la línea de Guy Debord y de la sociedad del espectáculo una especie de relación entre la proliferación y extensión de las máquinas mediáticas con máquinas mediáticas y su proliferación, y la estandarización de la subjetividad. Es un problema también, digamos, que aparece nuevamente en las tres ecologías, ¿no? Estandarización de las subjetividades. Esa estandarización de las subjetividades la va a pensar de una manera que me parece muy, muy bella por lo atento. La estandarización de las subjetividades va en detrimento o en contra de las singularidades. Singularidades es eso irrepetible, único, finito, ¿sí? Que empieza también a estar en vías de desaparición, ¿no? Lo que está en riesgo son las singularidades. Lo que dirá Guattari, y es muy potente ¿por qué ecología? Va a decir, mire, todo esto en realidad tiene que ver con una crisis ecológica generalizada. Y cuando dice crisis ecológica generalizada, quiere decir que no es una crisis donde se entiende lo ecológico reducido a lo ambiental. Ahí ya empezar a movilizar su propuesta. Usualmente ecología igual medio ambiente, animales, naturaleza, arbolitos. No. Va a decir, esto no vamos a poder hacer nada ante este panorama si no nos atrevemos a pensar ecológicamente el asunto. Y uno le va a decir, pero ¿cómo así? ¿Por qué? Porque la crisis, de hecho, es una crisis ecológica extendida. ¿Qué quiere decir eso? Que se trata de una crisis, la crisis ecológica medioambiental,
es inseparable de una crisis de la ecología o de una ecología mental, ¿sí? Y de una crisis de una ecología social, ¿sí? Les voy a decir, solo si entendemos que ecología no se reduce a lo ambiental, ecología es una imagen del pensamiento para poder abordar la complejidad de lo que se juega ahí, solo si entendemos eso, vamos a poder responder ante el avance del capitalismo mundial integrado. Yo propongo, dice Guattari, en principio distinguir por lo menos 3 ecologías que están interconectadas: ecología medioambiental, ecología mental o de la subjetividad, y ecología social o del socius, así va a decir el ¿Por qué va a decir lo de la ecología? A ver si queda más claro. Va a decir, mire, las opciones que nos están vendiendo los políticos, ¿no? Incluso los movimientos obreros, ecologistas, etcétera, son opciones que siguen estando atrapadas dentro de una especie de práctica disciplinar o de parcelas, ¿no? Entonces la parcela de los medioambientalistas, la parcela de las problemáticas psicopatológicas, la parcela de los obreros, ¿no? Yo voy a decir, pero es que el asunto es que están conectadas, ¿sí? Ninguna de estas problemáticas está desligada de la otra, ¿sí? Y su propuesta integradora, capitalismo mundial integrado, no integra solo, integra, ¿qué integra el capitalismo mundial integrado? Las distintas geografías del planeta, es mundial, en un solo aparato, digamos, de producción, una lógica de la existencia, una lógica afectiva, una lógica de percepción del mundo, lo integra, ¿sí? Si el capitalismo integra ya el mundo, necesita también una respuesta integrada o integral, ¿sí se entiende? Entonces yo no puedo abordar este problema que es complejo desde desde una praxis únicamente disciplinar o fragmentaria. Entonces necesitaría hacerlo de esa manera. Yo voy a decir, los políticos lo que están haciendo son soluciones tecnocráticas. Bueno, sí, bonos de carbón, hoy en día, bonos de carbono, este tipo de cosas, ¿no? Y se soluciona. No, eso no es suficiente, ¿me entiendes? No es suficiente, y además es un enredo medio ideológico hacia lo que está sucediendo. Entonces, volvamos aquí a una eco medioambiental, eco social y una ecología mental. Es muy chévere, o mejor dicho, a quien le interese también, Félix Guattari es un lector de Gregory Bateson, que es uno de los padres del pensamiento sistémico. Y Gregory Bateson tiene un texto que se llama La ecología de la mente o las ecologías del espíritu. El texto de las 3 ecologías, el epígrafe con que abre es un epígrafe de Bateson, ¿no? Y es muy diciente, va a decir, así como existe una ecología de las malas hierbas, existiría o existe una ecología de las malas ideas. Una ecología de las malas hierbas, una ecología de las malas ideas. Fíjense que lo que comienza entonces a aparecer es que es la imagen del pensamiento que se requiere en este caso, propondría Guattari, tendría que ser una imagen del pensamiento ecológico. ¿Sí? Y esa imagen del pensamiento ecológica lo que estaría invitando
es a establecer o analizar o empezar a experimentarse a uno mismo en relación con los otros seres desde la noción, desde la noción de ecosistema, pero más puntualmente desde la relación de máquina. ¿Sí? Es decir, lo que en realidad habría sería máquinas mentales, ¿sí? Máquinas sociales y máquinas medioambientales. ¿Qué circula a través de las máquinas? Flujos. ¿Sí? Flujos de nutrientes, flujos de genes, ¿no? En los ecosistemas entendidos tradicionalmente, pero por ejemplo flujos de ideas, flujos afectivos, ¿no? Flujos semióticos, flujos de signos, flujos también por ejemplo de la moda, flujos de las leyes, flujos de los sistemas de valor, ¿sí? Y fíjense que los componentes de un pensamiento ecosófico sería la máquina, el flujo, el valor, y el territorio existencial. Territorio existencial. ¿Se entiende en qué sentido un ecosistema podría entenderse como una máquina? ¿Sí? No me suena ¿Más o tan menos? orgánico, o sea, ¿por qué máquina? Sí, claro, no es tan orgánico, pero claro, es que no sería una máquina mecánica, ¿sí? Sería una máquina más bien cibernética. ¿Qué quiere decir eso? Y lo decimos rápido porque eso sí es clave, pues o sea, como Atari llega a plantear toda esta vaina. O Atari, aquí, aunque no lo dice explícitamente, y eso se los han criticado a ellos, el único que se mete con eso de lleno es Simondon, que luego leen ellos, Gilbert Simondon, otro pensador ahí, todos ellos están viviendo en medio de la aparición de la cibernética, ¿sí? Y la cibernética es la base del mundo tecnológico en el que habitamos, y de la forma de pensamiento en el que hemos empezado a ejercitar. Rápidamente, para que se entienda eso de la cibernética, que igual es central para lo que yo quisiera poner ya a jugar como en otros términos. Normalmente, para que se entienda lo de la máquina, uno tendería a contraponer máquina y ecología, ¿sí? El lado de la máquina, uno diría, no, la máquina es mecánica y la ecología es orgánica, ¿sí? La máquina es mecánica porque obedecería a una causalidad lineal, ¿sí? Es un tipo de máquina, es picho y hace así el bicho, ¿sí? O es picho y me sale una letra. Hago A y la causalidad me genera B, ¿sí? Entonces hay que ver una causalidad lineal. Esto es una máquina, Spotify no funciona así, ¿no? Yo le doy A, me produce B y luego incluso me devuelve otra cosa, ¿no? O sea, Spotify, los algoritmos lo que empezarían a producir sería una causalidad circular, si se quiere. Es lo que llaman la recursividad, como que el sistema vuelve sobre sí mismo. Ya, cuando uno dice, no, es que aprende, conoce de mí, que no es una máquina de este estilo. Es una máquina que aprende los inputs, ¿no? Entonces vuelve. Eso es un organismo. ¿Sí? Un organismo. Entonces va, está en su medio ambiente, un pájaro, come, ¿no? Y al comer entonces integra, ¿no? Y genera un comportamiento, y frente a un momento de interacción también aprende y le devuelve al medio ambiente. Claro, hay gente que pensaría todavía que los animales son como máquinas, ¿no? Como A, B, estímulo, respuesta.
No. El animal es un un organismo porque obedece a otra lógica circular, ¿no? Aprende y es capaz de modificarse. ¿Se entiende eso? Un poco enredado, pero... O sea, si aquí la imagen es así, miren, la causalidad sería A, B, C. Ese es el orden en que se afecta. A afecta a B, B afecta a C. Y ya. La lógica circular sería A afecta a B, B a C, pero luego C afecta a A y lo modifica. ¿Sí me entienden? Vuelve sobre sí mismo. Es claro, una máquina mecánica sí es completamente diferente de un organismo. Si yo entiendo aquí, si yo digo, no, pues claro, si Guattari habla de máquina para abordar todo este problema complejo, no es una máquina de este estilo. Aquí todavía no está la cibernética. ¿Qué va a aparecer con la cibernética? Que ese es el gran avance del asunto. Esta diferenciación se va a comenzar a diluir, ¿sí? O a difuminar, porque la cibernética empieza a salir en momentos de la posguerra, o incluso empieza a nacer en la Segunda Guerra Mundial, y en posguerra comienza a afianzarse, y el texto así canónico de la cibernética se llama Cibernética o el control de animales, humanos y máquinas. El control y ¿el control de qué? ¿Qué era muy? Ya les digo, porque sí es clave. Ya, sí. Cibernética o el control y comunicación en animales y máquinas. O sea, la cibernética sería una ciencia. ¿Este es quién? Ese es Norbert Weiler. Norbert Weiler. Entonces, la cibernética estudiaría el control, los fenómenos de control, de información, ¿sí? En animales y máquinas, ¿sí? La cibernética empezaría a diluir esto a partir de la idea de que todo en la realidad puede ser estudiado a partir de información y de los flujos de información. Si cualquier comportamiento puede ser pensado en términos de una lógica de la información y los flujos. ¿Sí? Entonces ya no tiene sentido distinguir entre estos seres porque ambos son formas de flujos de información. ¿Sí? Señor. Yo tengo una pregunta y es que no sé si, o sea, si esta asociación, pues no sé si va por ahí. Y es como que pienso en cuando hablas de ecosistema máquina como ecosistema, como una adaptación, extracción, simplificación de un sistema, de las lógicas de un sistema. Y eso llevado a la máquina, pienso más en el mecanismo, como en la forma en la que funciona. ¿Sí? O sea, en términos de funcionamiento, como la referencia a la máquina. ¿Sí? Como, claro, es en forma de su funcionamiento, tienes toda la razón. Sí, o sea, como que está hablando de esta ecología, no sé, cómo está funcionando, sí, lo medioambiental, lo social, lo ambiental. Claro, no funcionaría con causalidades lineales, A afecta a B, sino con causalidades circulares, pero que además se conectan entre ellas. Sería una máquina cibernética, está pensando cibernéticamente en ese sentido. Está pensando en flujos que circulan de aquí para acá, de acá para acá, de acá, en todas las direcciones, flujos de información que además determinan el comportamiento de los seres de cada ecología. ¿Sí? El comportamiento de las ideas, el comportamiento de los afectos, el comportamiento del dinero, ¿no? Sería una especie de aplicación de un pensamiento cibernético, ya incluso la distinción en si está vivo o está muerto, si es un organismo o es un
o es un ser artificial, pues no, ¿sí? Que era una distinción más clásica. La máquina era artificial, la ecología trata sobre lo natural, ¿sí? Entonces, yo que estudio la tecnología me quedo acá, yo que estudio la ecología me quedo acá. Pero con la emergencia de esta nueva forma de pensar, de estudiar, incluso de inventar aparatos, como el internet, como los aparatos que usamos hoy en día, esas distinciones tan clásicas se difuminan en cuanto al funcionamiento. ¿Sí? Sí, sería en cuanto al funcionamiento. Entonces, si este paradigma era un paradigma mecanicista, la cibernética lo que va a inaugurar es un paradigma organicista, ¿sí? Es decir, la realidad, y uno lo oye, ¿no? La hipótesis Gaia, ¿no? de Lovelock, de Margulis, y luego todas sus relaboraciones en Latour, Kocha, toda esta gente, en un sentido muy concreto es una hipótesis que logra tomar forma a partir de un pensamiento cibernético. Es decir, la hipótesis Gaia dice algo así como la Tierra, hace parte de la Tierra un sistema que se llama la biosfera, ¿sí? Una esfera donde está la conexión de todos los seres vivos del planeta, compondrán una especie de gran capa de la Tierra. Esa sería la idea de que el planeta está vivo, ¿sí? Claro, empieza uno a decir, pero puede ser, o sea, si yo digo eso, puedo sobreanimar el planeta y como deificarlo, y la Pachamama y bla, o lo puedo, si no hago eso, o lo puedo desanimar. Es decir, el riesgo está en cómo no sobreanimar ni desanimar. Ese sería hay algo ahí que es, Gaia, el planeta Tierra, está vivo en un sentido, pero no en todos los sentidos. No es un organismo, ¿no? Donde cada parte funciona como un órgano, el corazón, y sus interacciones funcionan como sistemas a la manera de un cuerpo. Es muchísimo más caótico, muchísimo menos predecible, ¿sí se entiende? Pero en algún sentido funciona como un organismo, ¿sí? Ese pensamiento organicista solo es posible o hace parte del pensamiento cibernético, ¿sí? Es decir, de pensar a partir de flujos y de sistemas, ya no de esas distinciones tan clásicas. ¿Sí? ¿Eso es claro? A mí me entra una pregunta ahí con lo que dices, y es si en ese pensamiento cibernético cabe que haya agencia para decidir si responde de cierta forma al flujo, ¿sí me entiendes? Agencia ¿de qué? Del sistema de decidir. Digamos, cuando dices lo de Gaia y lo de la máquina cibernética, o sea, listo, ya entiendo la interacción de flujos como no lineales que se retroalimentan y todo, pero me queda la duda si cuando haces la referencia a Gaia entraría también dentro de la cibernética que pueda haber una agencia de decisión del mismo sistema, como no respondería así a esto, como el corazón responde a que bombea, sino una persona responde diferente. ¿Sí me entiendes? Como un margen de libertad Sí, como de si acción. puede haber agencia dentro de la cibernética, Sí. o si funciona. Sí, de hecho la cibernética, yo creo que nosotros estamos más que sobreexpuestos a esto, pues uno de los resultados de la cibernética es todo el poshumanismo, toda la idea precisamente de una diseminación de las agencias, por supuesto, claro. Esa es una consecuencia, que habría que mirar hasta qué punto eso se sostiene, pero claro, el golpe que se da a partir de la ruptura de esa distinción entre mecanicistas, ¿no? Los otros que eran mecanicistas y vitalistas, entonces los mecanicistas no, funciona es A, te pega B, B a C, y la realidad es puro determinismo, ¿sí? Vitalistas, una de las críticas que les hace es que invocaban un principio misterioso de la vida, ¿no? Entonces el elan vital, el espíritu vital que lo anima todo, ¿sí? Entonces el organicismo, la cibernética, es una alternativa a esas dos cosas. La cibernética tiene bases matemáticas, es una ciencia en ese sentido, y eso hace que gane popularidad. ¿Cuál es un efecto? Pues pasan dos cosas. Los seres humanos comencemos a darnos cuenta de que no somos los únicos con agencia, por ejemplo, y la agencia comienza a dispersarse hacia otros seres.
aparecen las ideas de una cierta agencia en las máquinas, una cierta agencia en los otros seres vivos, e incluso una agencia de los materiales. No sé, un libro así de famosísimo que hable sobre eso, Materia Vibrante se llama. De Jan Bennett, ¿no? Entonces, Materia Vibrante es toda una propuesta filosófica sobre qué quiere decir que la materia esté animada, ¿no? Que las agencias estén proliferadas. Ahora, yo te digo que habría que tomarlo con pinzas porque, pues, hombre, yo no sé si un átomo tiene agencia, pero no sé si cuando yo digo el átomo tiene agencia, lo digo en el mismo sentido de el pájaro tiene agencia. ¿Sí me voy a entender? Habría que empezar también a matizar y a distinguir. ¿Sí? Spinoza decía, los cuerpos tienen algo así como una mente, ¿sí? Una cuasimente, ¿no? Se empieza a ver como un abanico de matices de lo que significaría una agencia, ¿no? Etc. Pero definitivamente lo que sí se produce es un cambio respecto a la idea de materia bruta. ¿Sí? Es decir, la naturaleza es pura materia bruta al servicio de los humanos y nosotros podemos explotarla, pues, porque es el recurso. Ahí hay un golpe contra eso, en algún sentido, aunque puede producir otros problemas, pero el asunto de la agencia estaría ahí, claro, estaría ahí. Entonces fíjense que el asunto de la cibernética inevitablemente va a permear a Guattari y a su propuesta de las 3 ecologías. No lo va a decir, él no va a decir mi pensamiento es un pensamiento cibernético, pero es un pensamiento cibernético, ¿sí? En el sentido en el que va a conectar estos ámbitos de realidad. No los va a conectar haciendo primar uno sobre otro, ¿sí? O sea, no es que en primer nivel somos seres naturales, luego somos seres sociales y luego somos seres individuales, no. Va a haber como una especie de bucles, ¿no? De afectación, de retroalimentación entre cada una de estas capas, ¿no? Se vuelve, ecologizar significaría eso, ecologizar significaría pensar cibernéticamente y de alguna manera diluir las fronteras tan establecidas y rastrear los flujos, ver qué nuevas conexiones se producen. ¿Sí? Entonces, la máquina sería, ¿sí?, una máquina deseante, una máquina mental, una máquina monetaria, etc. Los flujos, hay flujos de todo tipo, creo que se entiende. El valor es el otro punto de análisis del objeto ecosófico o del objeto de las 3 ecologías. Estos serían las 4 partes de lo que se ocupa la ecosofía, ¿sí? El valor tendría, y esto es tremendo, el valor tendría que ver con que la ecosofía sería una práctica, un modo de pensar atenta también a cómo emerge el valor o la valorización. La valorización mercantil del dinero, ¿no? Todo tiene un equivalente, ¿no? Una papa tiene un equivalente con un me gusta, un like, ¿no? En TikTok. Tiene un equivalente con el precio de trabajo de un niño por allá en el Congo. ¿Sí me entienden? Hay un equivalente generalizado. El capitalismo mundial integrado genera equivalencias bajo un sistema de valorización. ¿Sí? Habría que pensar en si se pueden crear otros sistemas de valores, no solo económicos, morales también. La valoración moral, ¿no? El bien, el mal, ¿no? ¿Qué sería deseable? ¿Qué es deseable que un sujeto quiera hacer cuando grande, por ejemplo? Si se trata, por ejemplo, de una escuela, ¿qué se valora? ¿Qué significa valorar? Esa es una pregunta que está acá, ¿sí? Una organización, organizar de una manera la ecología mental significa poner a circular ciertos tipos de valorizaciones. ¿Sí? Fíjense, entonces, en este sentido, los feminismos, las luchas antirracistas serían luchas también por producir otras ecologías afectivas, otras ecologías mentales que pongan a circular otros sistemas de valor.
¿sí? La valorización de las vidas, de lo que significa tener un color de piel, de lo que significa estar sexuado de una u otra manera. ¿Sí? Ese es el otro punto clave. Entonces, máquina, están interrelacionados: máquina, flujo, valor. Esto suena un poco y yo creo que es así. Es una forma también de Guattari retomar el proyecto de Nietzsche de una transvaloración de todos los valores. ¿Sí? Es decir, Nietzsche tendría filosofar a martillazos, sería buscar transvalorar, es decir, hacer mutar las valoraciones de un momento actual por otro sistema de valoraciones, ¿me entienden? Es decir, echar al piso la moral del esclavo, echar al piso la moral del, ¿no? Y inventar otro sistema de valores en función de, ya no de la destrucción a la que va a llevar el capitalismo mundial integrado, sino de otras formas de vivir. En ese sentido, y va a insistir muchas veces sobre el asunto del valor. Y por supuesto, en ese sentido no se trataría de esperar que los valores caigan del cielo, ¿sí? Como caen del cielo los valores de los curas, ¿sí? No, los valores son eso, toda una axiomática, ¿no? Trascendente, cae del cielo, sino que habría que producirlos inmanentemente, crear los sistemas de valor, ¿sí? En ese sentido es ética la propuesta de él. Él va a decir que su propuesta ecosófica es una propuesta que obedece a un paradigma ético en ese sentido, en el sentido de cómo nos relacionamos unos cuerpos con otros. Pues no nos relacionamos unos cuerpos humanos, pero también cuerpos humanos y no humanos. Los cuerpos, mi cuerpo con unas máquinas, mi cuerpo con el cuerpo de una idea, la noción de cuerpo también comienza a diseminarse, el cuerpo de un afecto, ¿sí? ¿Cómo componer cuerpos? Una ética, un paradigma ético estético. ¿Sí? Para Guattari el modelo de la acción política, de la acción intelectual, de la acción transformadora, necesariamente pasa por el artista o la artista. ¿Sí? Va a tener un pensamiento estético muy fuerte, en donde va a decir: no me interesa un paradigma científico. O sea, si se trata de transformar, que eso también es muy nietzscheano, es el arte. ¿Quién transforma? ¿Quién transvalora? Realmente lo hace el artista o la artista. ¿Sí? Y en este sentido no es que esté pensando que los artistas nos van a salvar, sino que es la práctica experimental estética la que uno puede ver en un movimiento de resistencia y de organización comunitaria en el Chocó. Hay algo se crea, ¿entienden? Algo emerge, algo hay que cuidar los materiales, hay que componer, descomponer, utilizar materias de expresión, afectos, ¿sí me entienden? Se va con movimiento de sublevación, es un movimiento artístico en ese sentido, ¿sí? Es lo que le interesa, es una práctica de la creación, ¿sí? De la creación de ¿qué? De nuevos valores, de otras ecologías, etc. ¿Sí se entiende? El paradigma es ético y estético en ese sentido. Bueno, y la última dimensión que él va a decir que igual en algunos puntos dice que es la más importante o la que reúne todo, es la noción del territorio existencial. Es una noción muy bella, es muy linda. El territorio existencial, va a decir Guattari, primero que todo es una invitación a pensar en la existencia como la dimensión privilegiada de la ecosofía. La ecosofía no piensa objetos, no piensa sistemas, aunque sí vimos que sí. Lo que le importa realmente es la existencia. Cómo se produce la existencia, cómo se sostiene la existencia un tiempo y cómo se acaba la existencia. Es bien potente porque va a insistir bastante en la dimensión de la finitud. O sea, no tiene ningún sentido
intentar buscar otras formas de vivir, otras formas de habitar, otras formas de compartir, de amar, etc., si yo no tengo en cuenta su dimensión finita. La dimensión finita mía, de cada uno de nosotros nos vamos a morir, pero la dimensión finita también de una relación amorosa, la dimensión finita de un movimiento de resistencia, la dimensión finita del capitalismo mundial integrado, ¿sí me entienden? O sea, si yo lo reconduzco a la finitud, se me abre también un espacio de acción, ¿sí? La ilusión que genera, por cuestiones psicológicas nadie está pensando en su sano juicio todo el tiempo que se va a morir, ¿sí? Pero también contribuye a eso la manera en que el capitalismo mundial integrado está organizado, ¿sí? Parece que hay una infinitud absoluta, ¿no?, de imágenes, de información, de afectos, de poder hacerlo todo, ¿no? Se refuerza la idea de cada uno, eso es interesante, cada uno en el capitalismo mundial integrado es subjetivado como un artista. Usted lo puede todo, ármese sus, ¿no?, edite sus fotos, componga sus perfiles, ¿sí?, vístase como quiera, cada uno hace como un performance de su vida, una especie de estética de la existencia monetizada bajo, valorizada bajo ese sistema del capitalismo mundial. O sea, también está ahí, lo que se juega es eso. Pero si yo lo conduzco a la finitud, se me abre otro campo, ¿sí? De la muerte poco se habla. ¿Qué relación habría entre la finitud? Toda existencia está condenada a la finitud, su transformación. ¿Por qué territorio existencial? Y eso es lo lindo. Él va a decir, vean, toda subjetividad se sostiene y está tejida a partir de territorios existenciales. Mi territorio existencial, por ejemplo, o el territorio existencial que estamos compartiendo en este momento, es el territorio existencial de la filosofía, es el territorio existencial de una cierta de un cierto conjunto de afectos que compartimos, ¿sí?, respecto a la inquietud por los asuntos ecológicos, por asuntos de la destrucción, ¿me entienden? El territorio existencial puede estar tejido de afectos, ¿sí?, como unos afectos comunes que nos sostienen. Es un territorio afectivo, pero el territorio existencial también puede estar compuesto de un conjunto de conceptos o teorías. Hay quienes habitan territorios existenciales literarios, poéticos. Hay para quienes la música es su territorio existencial, ¿sí? Hay quienes para la productividad y hacer plata es su territorio existencial. Ese es el territorio existencial más o menos de todos, aunque lo habitamos ahí más o menos, estamos obligados a habitar ahí, ¿sí? El territorio, la noción de territorio en este sentido, deja de estar anclada únicamente a una noción geológica y a una noción espacial tradicional, ¿sí? Territorio no es solamente una cuestión de una parcela de tierra concreta, pasa por ahí. Todos necesitamos el territorio existencial, pero pasa también por otra serie de estratos, si se quiere. Estarían los estratos geológicos del territorio existencial, los estratos afectivos, los estratos tecnológicos, los estratos, no sé, mentales, ¿no? Todo. Territorio existencial se teje por alguna combinación de estas tres ecologías. Entonces, lo que estaría en disputa en el avance del capitalismo mundial integrado es que para el capitalismo mundial integrado ciertos territorios existenciales son constantemente atacados o fracturados, ¿sí?, porque no funcionan para el avance del capitalismo mundial. Otros territorios existenciales son capturados y explotados, ¿no?, le sacan valor, etcétera, etcétera. Lo que está en juego es la sobreexposición a la desaparición de los territorios existenciales y la imposición de unos territorios existenciales.
¿sí? O sea, lo que se juega ahí es la existencia misma, que no es otra. La existencia no existe de modo abstracto, existe siempre en un territorio. Y los territorios, lo interesante es que están abiertos a composiciones y recomposiciones. ¿Sí? ¿El capitalismo mundial integrado produce territorios existenciales? Sí. Y unos bien fuertes. ¿Los captura todos, los recodifica todos y no hay salida? No. Hay otros territorios de existencia. ¿Sí se entienden esas cuatro? Y están relacionadas completamente. Si yo en la práctica, aquí en el barrio, ¿no? Ustedes estaban hablando del barrio hace poco aquí en la librería, de la gentrificación, etcétera, es un problema ecosófico. ¿Sí? Todas las variables que confluyen ahí pertenecen a estas tres ecologías. Y la gentrificación es una manera de empezar a sostener un territorio existencial anudado a el flujo de capital de unos sobre otros. Si llegan unos, invaden, desplazan y se apropian de una zona, ¿no? Es un problema de territorio existencial. Hay flujos, hay máquinas, hay valores. Eso es lo otro interesante. Como es una práctica, una manera de habitar, es una práctica siempre situada. Dice Guattari, es una práctica sí, concreta, cada caso, ¿no? Cada caso. ¿Hasta ahí bien? Sí. Yo tengo una pregunta. Si quieren interrumpir, interrúmpanme por favor. En esa idea de valor, ¿hay alguna referencia a Marx? Por ejemplo, en la idea del trabajo, pero no el trabajo como oficina, sino como condensación de la actividad humana creativa y recreativa, Sí. La producción misma de la vida. Sí. Yo estoy en una entrevista en donde les pregunta, porque siempre los han tildado, ¿no?, de que en el proyecto que tienen Guattari de él es de capitalismo y esquizofrenia. Una de las primeras críticas que les hacen es: claro, ustedes lo que quieren es reemplazar al proletariado por los esquizofrénicos. Entonces el nuevo sujeto político no va a ser el proletariado, sino y ellos van a decir: no es tan fácil. De hecho, nos mantenemos fieles a un espíritu, digamos, marxista. Y en ese sentido, lo que van a profundizar de alguna manera es la producción. Ese va a ser un problema ecosófico. Si hay algún problema clave anclado a todo esto, o donde se juega el terreno de disputa ecosófico, es en la producción de subjetividad. Y en la producción de subjetividad inevitablemente va a aparecer el problema de el valor, el tiempo, ¿sí? El tiempo de trabajo, la recodificación de la existencia en términos de un sistema de producción tipo capitalista. De hecho, yo les decía acá, capitalismo financiero y demás, ellos serían hasta cierto sentido, unos postmarxistas. En términos de ya no estarían pensando el dinero como antes era, ¿no? El dinero con su fundamento en el oro. Se desliga esa equivalencia del dinero, parece como un signo sin referente, en muchas comillas, que hace valor sobre valor, ¿no? Valor sobre valor. Y el valor sobre valor ellos lo van a pensar en el capitalismo semiótico. O sea, lo que se comienza a valorizar son signos, afectos, cosas que están en la vertiente. Santiago, pero Sí. ese gesto es profundamente marxista. Sí. El M', ¿no? Al final es el momento del capital en sí mismo es valor sobre valor, ¿no? Sí. Están radicalizando esa Sí. tendencia, esa forma de pensar. Sí, no van a negar ese problema, de hecho. Y el asunto del plusvalor, pues es clave ahí, ¿no? El excedente de vida también en el plusvalor, que es el robo, la explotación, está ahí. Sí, eso está ahí, no está tan explícito en las tres ecologías, pero sí está ahí todo el tiempo jugando. Todo el tiempo jugando. De hecho, él va a decir ahí, en otro sentido anclado a Marx, va a decir ahí, ojo, que un problema con la producción de la subjetividad anclada a una ecología de capitalismo mundial integral es que es también la manera en que los sujetos, los oprimidos, introyectan la voz del amo o ¿no?
terminan siendo también objeto de colonización del inconsciente y de sus formas de subjetivación. Una especie de alienación también en muchas comillas, pero está ahí, ¿no? Es el problema de la ecología mental, por ejemplo, tiene que lidiar con eso. Cómo producir otros sistemas afectivos, otras relaciones en términos sociales, otro eros, otra libido que me permita resistir ante eso, ante la aceptación, un polo-polo, ¿no? O sea, nadie más blanco que polo-polo en ese sentido. Blanco, bueno, no, en un sentido radical, o sea, es el ventríloco, o sea, él habla y no habla él, ¿no? No habla él en el sentido de es absoluta, sí habla él, no vamos a quitar responsabilidad, pero lo que quiero decir es habla toda una máquina de blanqueamiento que obedece a unas lógicas ecológicas de valorización de signos, de flujos, ¿no? Sí, dale. Sí, o sea, igual lo mencionas, pero creo que en el ejercicio igual de comprensión, al menos para mí resulta muy importante la tierra en el territorio. Sí. Porque igual el agua, o sea, cuando yo me imagino el flujo, digamos como por antonomasia es el agua, pero el agua no solamente fluye, no solamente puede caer, sino fluye sobre una base material que es el territorio. Sí. O sea, entiendo el énfasis que haces como del tejido de afectos, Sí. sentidos, símbolos, etc. Pero pues también está en juego la materialidad de Sin la duda. tierra y cómo se configura y se teje a sí mismo, ¿no? Para mí es muy claro, por ejemplo, las afectaciones paisajísticas de la minería, ¿no? Ujú. Y cómo está la tierra en juego y cómo se teje hacia un lado o hacia el otro en función también de la actividad, digamos, propiamente productiva. Pero siempre igual, digamos, todo fluido fluye sobre un suelo, Sí. incluso el más profundo océano, ¿no? No, claro, y digamos, tu pregunta en último término apuntaría a qué tipo de materialismo es el que está aquí en Sí, juego. sí. Esa sería la pregunta fuerte, digamos. Y en la medida en que es una filosofía también de la inmanencia, una filosofía, en ese sentido, es tan material un afecto como una parcela de tierra, en ese sentido. Claro, es mucho dividirlos y pensar que hay que jugarlos solo en términos. Dividirlo significaría decir la ecología mental está separada de la ecología medioambiental, que sea la material tradicional. Si yo los divido, no estoy haciendo ecosofía. Es decir, el problema fuerte es cómo la disputa por la tierra, el desplazamiento, el despojo, ¿no? Obedece bajo un pensamiento ecosófico a una intersección de unas maquinarias donde no se resuelve simplemente dándole esta tierra suya. Tiene la tierra, ese es un paso, pero no se ha resuelto, aun cuando solo es el principio material tradicionalmente, ¿sí se entiende? Es decir, hay que modificar todo un sistema institucional, jurídico, que es ecología social, valores, ¿no? Entonces sí, de acuerdo, ¿no? Sí, claro, yo estaba haciendo énfasis en asuntos más volátiles, quizás porque me imaginaba que el territorio inmediatamente se dirigía a donde tú lo haces, pero estoy de acuerdo. No, es una... De hecho, debe apuntar siempre a transformaciones materiales. Mejor dicho, a producción de ciertas instituciones, ¿no? De ciertos repartos, ¿no? Si es un asunto estético, tiene necesariamente que, el asunto estético lo que hace es decirnos, mire, esto es un conjunto de materias diversas lo que hay acá, ¿sí? Reinvente o reensamblen de alguna manera, ¿no? Dándose cuenta también que estamos cada uno reensamblados. Ese sería el asunto, pero de acuerdo, es absolutamente central. Entonces, uno de los tantos puntos de la ecosofía o de las tres ecologías que está en disputa es el territorio de la producción de sujetos. Cómo producimos sujetos o cómo se producen sujetos en una comunidad, en una locación específica, ¿sí? Y producción de sujetos tiene que ver con también cómo se produce el deseo, ¿sí? El deseo no es un dato que preexiste, el deseo se maquina, en ese sentido, se produce.
al deseo y al sujeto obviamente están las identificaciones, ¿no? Yo creo que el deseo reúne casi todas las dimensiones, ¿no? Cómo se producen afectos, cómo se producen subjetividades ecosóficas y no subjetividades del otro estilo, ¿sí? O sea, es una disputa casi que continua sobre el terreno del alma, si se quiere, si lo quieren poner así. Es el alma lo que está en juego, la subjetividad, el alma, el ensamblamiento del alma, el cultivo de las almas, ¿no? El gobierno de las almas es lo que está ahí en juego. Y el gobierno de las almas no es un asunto exclusivamente mental. ¿Por qué? Y lo voy a decir así rápido para no marearlos más. La subjetividad sería una especie de coagulación o cristalización momentánea más provisional, digamos, de una serie de flujos, ¿sí? Hetero, es decir, de muchos lados, géneos, que vienen de muchos lados, ¿no? Flujos minerales, flujos climáticos, flujos cósmicos hacen parte de mi subjetividad. Flujos monetarios, flujos de ideas, ¿no? La subjetividad no es una cosa puramente humana, ¿sí? Por humano se entiende antropocéntrica, mejor dicho, no sería puramente antropocéntrica. Entonces, es la producción de subjetividad lo que está en juego. Cómo tejer una ecología o unas ecologías para producir otras subjetividades a través de una praxis que tiene como personaje principal el modo pragmático del arte, ¿sí? Pragmático del arte, pero el arte aquí es profundamente político. ¿Cómo van? ¿Bien? Tengo una pregunta. Es que ahorita, hace un rato hablábamos también de las subjetividades y las singularidades. Entonces, en esta producción que se busca es hacia cómo transformar esa subjetividad en una singularidad, o cómo sería esa. Sí, eso está muy chévere, es a resingularizar la subjetividad. Por eso que hablábamos de una especie como de estandarización de la subjetividad. Hay una ilusión de singularidad. En las redes sociales cada quien es absoluto, tiene la experiencia, es que a mí me recomiendan porque yo soy muy único, ¿no? Hay toda una ilusión de ser único y casi que un gran milagro del universo, pero en realidad es simplemente un ensamblaje, una variación más de lo mismo, ¿no? El capitalismo mundial integrado se apropia de la creatividad, de la innovación, tiene esa jerga ya capturada y casi que nos está ofreciendo todo el tiempo la novedad, ¿no? Qué nuevo negocio, qué nueva forma de sentir, incluso capturar las luchas identitarias, ¿no? Tú puedes estar con quien quieras, con quien más quieres estar, ¿no? El poliamor, todo eso se va empaquetando y la fuerza, digamos, transformadora también es susceptible de generar valor pero sigue siendo estandarizado. Esta práctica lo que pretendería es una resingularización radical de la subjetividad de nosotros los seres humanos, pero incluso también una resingularización de otros cuerpos, una resingularización ya no incluso de un cuerpo o de una unidad tan grande como la subjetividad, sino de un afecto, la resingularización de un sistema de valor, porque solo un valor en otros sistemas de valores, ¿sí? Es la proliferación de... Pero fíjense que nuevamente es una jerga, ellos nos critican pues porque alguien va diciendo pues es que así funciona el capitalismo. Usted lo que está describiendo es cómo funciona el capitalismo, resingulariza, ¿no? Sí, pero no, o sea, se apropia, pero ese no es el sentido, ese es el sentido que habría que discutir. Porque la resingularización que ellos proponen es para crear solidaridad y, digamos, no para
Sí. Erosionar las relaciones sociales a partir de la diferencia, sino para cohesionarlas, todo lo contrario, que eso es lo difícil y que es ahí donde se ve el artificio capitalista, Sí. que si busca separar y pone en valor la autoidentificación, pero no para resingularizar, sino para fragmentar los movimientos. Sí, ese es el punto, de acuerdo, tal cual. Es decir, la singularización del capitalismo mundial integrado funciona a partir de un replegamiento sobre uno mismo, o reforzando un cierto sentido de individualidad o de una ilusión de disociabilidad. Pero esta sería una resingularización, Para la sociedad. sí, abierta, no cerrada en sí misma, abierta ecológicamente, digamos, en ese sentido. Claro, para la creación colectiva de otro mundo, de otro, cada pueblo mirará cómo funciona, pero de acuerdo, hay una cosa colectiva solidaria. Para escapar de uno mismo y poder encontrar Sí. es lo que la máquina capitalista no quiere que pase. Sí, la ecología de esa máquina, o que pase bajo unas... Sí. Solo para reforzar un poquito la idea de la producción de subjetividad, ellos lo van a decir usando un término, ellos digo porque ya lo habían hecho Deleuze junto a Deleuze en los libros anteriores, pero lo retoma acá. La producción de subjetividad se hace a través de dos niveles, siempre son términos enredadísimos, pero intentamos entenderlos. El nivel del agenciamiento colectivo de enunciación, les va a decir, ojo, toda subjetividad es el efecto de una serie de enunciados conectados. Agenciamiento, conexión de enunciados que vienen de distintos lados, ya vemos que es heterogéneo, y puede venir de el de la iglesia, el mercado, un flujo de la ciencia, ¿no? Se ensamblan, colectivos, son colectivos, ¿sí? Siempre emerge el sujeto de ese agenciamiento colectivo de enunciación, como del colectivo, de lo que se dice, se habla, se opina. El se habla y el se dice no tiene sujeto. ¿Quién? No, se dice que tal cosa, se habla de tal otra y uno reproduce eso. ¿Sí? Piénsenlo de la siguiente manera. Cuando habla el cura, quien habla cuando habla el cura es un agenciamiento de enunciación, un agenciamiento colectivo de enunciación. La ilusión que tiene el cura, bueno, aunque depende del cura, pero la ilusión que tiene el cura es que él es el origen de la enunciación, pero él no es el origen de la enunciación. Es otra forma de Lacan, bueno, pero está siempre hablado. El sujeto siempre está siendo hablado en términos de Lacan, pero aquí en términos de máquina, sí, pero hablado ¿cómo? ¿Cómo se teje ese agenciamiento a través del cual es hablado? El cura y sean felices eternamente y consuman el agenciamiento de enunciación que habla a través de produce efectos en la realidad, transforma la realidad. No es lo mismo si yo caso a alguien, o sea, si alguien me dice, oiga, cáseme, yo no voy a producir ese efecto. Yo no tengo el poder, ¿sí? El poder que me da el agenciamiento colectivo para transformar lo real. Igual va a ser un exorcismo. Sí, baila, o sea, si alguien se le mete a alguien visitar a un exorcista, yo no funciono. Yo no funciono. Necesitamos a alguien al que logre, ¿sí? Para lograr sacar un demonio se necesita ser exorcista y se participe en un agenciamiento colectivo. Un juez es condenado, no es lo mismo, yo no produzco el mismo efecto. ¿Sí? Entonces, la subjetividad está tensada a partir de varios agenciamientos colectivos de enunciación, ¿no? Es bien chévere, ahí no lo dice, pero lo dice en Mil Mesetas, dicen, fíjese que no es el yo el que es causa de los enunciados, sino lo que habría sería un yo esquizofrénico en ese sentido. En el fondo último del sujeto es todo un movimiento esquizo, en el sentido de un movimiento de fragmentos, ¿no? Que se van acoplando y terminan hablando a través de mí.
como en literatura el discurso indirecto libre, ¿no? No está hablando nadie, ¿no? No está hablando nadie en la novela, se habla. Entonces, hagan el ejercicio de pensar, así como pensamos la biosfera como una esfera tejida de toda la actividad de los vivientes, piensen en una esfera tejida de todo lo que se dice, para volver a la agencia. Imagínense una especie de olas de discurso asubjetivas, ¿sí? Que funcionan como componentes libres, que de pronto se ensamblan en un momento y yo, ¿no? Polo Polo es un... se me olvida. O Netanyahu esconde. Son eslabones semióticos. Compelidos se dice como que me llevan a hablar, ¿sí? Me llevan a subjetivizar. La manera en que la subjetividad se produce con la tecnología mediática y de redes sociales hoy es impresionante, ¿no? O sea, es de una velocidad tremenda y uno repostea y uno a lo bien tiene la ilusión, uno es el que, ¿no? No, ¿cómo te parece? Qué indignante pasó esto, tal vaina. Yo lo vi en noticias, pero ¿quién está hablando? El noticiero habla otra vez. Eso sí lo dice Guattari clarito, las redes sociales hablan, ¿verdad? Y uno tiene esa ilusión, es la ilusión del sujeto, que es una ilusión fundamentada sobre el discurso libertario, Milley y todo eso. Somos fundamentalmente individuos, ¿no? De hecho, Dios es un anarcocapitalista, ¿no? Todas estas cosas, es decir, o sea, es en ese terreno. Entonces, ¿cómo producir otros agenciamientos colectivos de enunciaciones? Es una tarea ecosófica. Y otros agenciamientos maquímicos de cuerpos. La enunciación tiene que ver con poner a funcionar signos, eslabones de discurso, etc. Y los maquímicos de cuerpos tienen que ver en cómo componemos cuerpos, ¿sí? Entre nosotros, afectos, cómo utilizamos las máquinas, cómo producimos un espacio urbano, cómo nos relacionamos con seres no humanos, ¿no? Entonces, si uno trabaja sobre estas dos, fíjense que es lo mismo. Esto que habían hecho es otra versión de estas ecologías. En algún sentido. Bueno, digamos, por ejemplo, para mostrar la actualidad de esta vaina hoy en día del capitalismo mundial integrado, hay un man muy chévere, y yo creo que con eso hoy vamos con él, que se llama Yu Kui, un filósofo de la técnica chino tremendo. Este se llama Fragmentar el futuro. Ah, bueno, eso es. Lo que se juega acá en último término de todo lo que estamos diciendo es el futuro. Es un tema de finitud. De lo que se trataría es de liberar los futuros que hay en el presente. Los futuros. Si no se liberan los futuros que hay en el presente, se sigue tejiendo un presente en continuidad con el futuro proyectado por el capitalismo mundial integrado, que sigue siendo una entidad muy abstracta, pero pues entiendo que la entendemos, ¿sí? El futuro hoy en día es el futuro intensificado y catastrófico que Guattari lo anunció en el 89. Hoy una cantidad de gente desde distintas arenas de pensamiento y prácticas pues coincide e incluso denuncia de una manera más exacerbada. Sigue habiendo unos problemas críticos psicopatológicos, depresiones, estrés, ansiedad, suicidio. Sigue habiendo una preocupación cada vez mayor y una alerta sobre el asunto ecológico claro. O sea, digamos, de un momento para acá, eso es la COP, o sea, a nivel ya institucional, no a nivel menor, como era en la época de Guattari, ¿no? Una gente ahí preocupada que medio es sensible por los animales, no, es otra cosa. Sigue habiendo un problema de preocupación sobre el uso de la tecnología, ¿me entienden? Es el escenario del capitalismo mundial integrado intensificado. Y lo que se juega entonces es el futuro. Liberar el futuro del presente, o los futuros, liberar futuros del presente, los futuros que están enclaustrados. Esos futuros están continuamente en la cotidianidad. ¿En qué estado están? Si no están actuales, están
virtuales, ¿no? Se mantienen como futuros posibles. ¿Sí? Entonces, fíjense lo interesante de este desplazamiento, que es donde además se juega buena parte del asunto. Se trataría de también practicar una ecología de los virtuales, o una ecología virtual. ¿Sí? Una ecología virtual, esto no es exacto, pero no importa, es una ecología de los posibles. Eso también es tremendo. ¿Por qué? Porque no solo se juega a las cosas que están actuales, las cosas que están actuales y terminadas hoy. No solo nos vamos a disputar lo que ya está, vamos a disputar lo que todavía no está, lo que está por venir, y además la manera en que esos porvenires también son modulados. O sea, la acción de ciertas máquinas de poder opera también en los niveles de lo posible, de lo imaginable, de lo inventable. ¿Sí se entiende? Y en ese sentido es una disputa brutal. De hecho, el algoritmo es eso, ¿no? La anticipación, ¿sí? La precorporización, es decir, antes que yo tome una decisión, me anticipan y me premodelan o me premodulan a partir de datos que yo mando instante tras instante en tiempo real. O sea, eso es una modulación de la sociedad, de los afectos en tiempo real. ¿Sí? El consumo tal y se adapta. Ya ni siquiera hay que encerrarlos en una fábrica o ¿no? Como en las sociedades disciplinarias, como para mantenerlos posibles. No, ahora es flexible, libre, uno se siente tranquilo, es un poder más inteligente. Aquí está la máquina tecnológica y mediática, es eso, ¿no? Logra ese efecto de producción de subjetividad, anticipando conductas, anticipando deseos, ¿no? Es tremendo. Entonces es lo que se juega ahorita, ¿no? Una ecología de los virtuales sería una ecología que pensaría en cómo producir situaciones donde no solo se transforme la actualidad, sino también el campo de lo posible, el campo de lo virtual, el campo de la imaginación. Vuelve a ser estético, ¿no? El campo de lo que puedo concebir o no concebir. Lo concebible y no concebible tiene es maquinado ecológicamente. Si eso tiene algún sentido, ¿sí? ¿Cuántas formas hay de amar? ¿Cuántas formas hay de convivir? ¿Cuántas formas hay de desear? ¿Cuántas formas hay de organizarnos? ¿Cuántas economías? ¿No? Fíjense que la vez pasada hablábamos, es un asunto casi donde aquí se toma muy en serio el asunto de la ficción. El campo ficcional es un campo en disputa. ¿Qué ficciones podemos producir? ¿Sí? ¿Qué economía, ciencia ficción económica en un sentido muy material y no solamente recreativo y de entretenimiento? Ficcional en el sentido de posibles. No, el capitalismo es la única alternativa. Es más difícil imaginar, ¿no? Esa frase famosa, el fin del... ¿Cómo es el fin? Fácil, el fin del mundo. Imaginar el fin del mundo que el fin del capitalismo. Tremendo, o sea, es más fácil, tremendo, o sea, hay algo que está sucediendo entonces con el asunto de los futuros, ¿sí? Así que esa praxis tendría que estar atenta también a producir virtualidades mutantes, ¿no? Como un potencial de mutación, pero de mutación hacia otras formas. Este tipo, que entonces les decía Yukui, es muy chévere porque en ese libro tiene dos textos brutales. Uno se llama Máquina y Ecología. Máquina y Ecología del 2018. Está por ahí libre, buenísimo. Y tiene otro libro que se llama El fin de la ilustración, pero el argumento de él es muy chévere. Es un filósofo de la tecnología, ¿no? El argumento es interesante porque lo que va a plantear es, fíjese que digamos que podemos decir, el capitalismo mundial integrado logra la integración por medios tecnológicos. ¿Sí? Por medios tecnológicos. Fíjense que acá máquina, sistema, ya hemos dicho, ya no tiene ningún sentido reducirla a un aparato electrónico, ni mucho menos. Medios tecnológicos. ¿Cómo? Y lo que va a decir, o la tesis de él, la explicación de él es, con el proyecto ilustrado, ¿sí?
empieza a aparecer en el siglo XVII y XVIII, donde en el proyecto ilustrado se concibe que la fuerza directriz de toda la humanidad debe ser la razón tecnocientífica. ¿Sí? O sea, lo que nos va a llevar a vivir un poco mejor es la ciencia y la tecnología. Y esto es un proyecto pues fundamentalmente europeo. ¿Sí? Quiero decir, ¿qué empiezan a pasar entonces con este proyecto? A la par que se va desarrollando y con el desarrollo obviamente de barcos, de cartografía, o sea, de máquinas y aparatos, pues comienzan también a reforzar los procesos de colonización en el mundo, ¿no? Pues lo que era aquí Europa, llega aquí a Asia, África, Sudamérica, voy a simplificar porque pues no hay tiempo. Al llegar acá a las colonias se encuentran con que aquí hay una multiplicidad de formas de hacer y de pensar, de prácticas, pero pues son unas prácticas que no han sido aún, lo estoy diciendo chambonamente, seguramente en muchas de ellas ya habrá habido anticipaciones que uno cree que son solo europeas, pero no importa, que no obedece al proyecto ilustrado. Entonces, para poder explotarlas bien, les enseñan sus técnicas y ciencias. Entonces colonizo, entreno una mano de obra, traigo esclavos, los formo y los pongo entonces, la técnica que era tecnocientífica originalmente europea se disemina y se impone en los otros sitios. ¿Sí? ¿Qué va a producir eso? Un mundo en el que originalmente no había sincronía entre los tiempos culturales de estos sitios. No había sincronía porque no había comunicación entre ellos. Cada uno, si se quiere, también tenía sus futuros y sus devenires. ¿Sí? Cuando empieza a suceder esto, un modo de pensamiento, un modo de colonización tecnológica, estos distintos tiempos empiezan a sincronizarse, él lo va a llamar, en un eje temporal global. Eje temporal, o sea, lo que estaba disperso se sincroniza hacia un futuro. ¿Sí? Proyecto eurocéntrico, proyecto. Este eje temporal global sincronizante lo que hace es coger todo esto que estaba disperso y lo reconduce hacia el proyecto ilustrado. Proyecto ilustrado que va a terminar generando el capitalismo, las máquinas absolutamente maravillosas digitales que usamos, ¿sí? Brutales, que llevan aún más a una sincronización mundial. O sea, todo el mundo en todo lado va a un Starbucks, todo el mundo en todo lado usa alguna aplicación para, ¿me entiendes? Para lo que las mismas aplicaciones además, es una sincronización. ¿Cuál es la crítica en la que coincide Yuku y con Guattari y otros? El futuro que aparece acá en el horizonte es un futuro catastrófico. O sea, este eje nos va a llevar necesariamente a un futuro. No hay nada en esta manera de pensar la ilustración y la manera de proceder del capitalismo que lleve a otro futuro. No hay nada. O sea, si no hacemos nada, seguimos en el eje sincronizante. La manera en que Yukui, a mi juicio, estaría apropiándose de esto ético-estético es a través de su propuesta filosófica y conceptual. Fíjense que empieza a mover otras ideas, otros imaginarios. Es decir, esta forma de entender el mundo es una forma monotecnológica de organizar y entender la tecnología. O sea, es una forma en que están ensambladas estas cosas, donde se produce una imagen, una forma, ¿no? Como que quien define qué se entiende por tecnología, cómo se usa y para qué es y sus potenciales, ¿quiénes son? Mayoritariamente pues, las corporaciones, ¿no? Silicon Valley, los gurús tecnológicos y los modos y todo el mundo, no, están inventando un carro que maneja eso. ¿No? Monotecnología. El proyecto monotecnológico, que tiene el mismo asunto del monocultivo de las mentes. Monocultivo, ¿no? Ya monocultivo es muchas cosas.
¿Qué sucede acá? Él va a decir, la única manera de poder enfrentar esto, a su juicio, es producir una bifurcación del eje temporal global. Ya que no sea este el futuro donde, sino sean otros futuros, ¿no? Y pues es una praxis. Para poder luchar contra una monotecnología hay que reconocer, y ese es su proyecto histórico, antropológico, filosófico, que existe es una tecnodiversidad. Pues la única manera de salvar la biodiversidad sigue siendo una preocupación ecológica, es con una tecnodiversidad. No hay otra forma. O sea, quien quiera hoy estar activo en un campo de ecología política necesariamente debe primero entender que ecología no es simplemente naturaleza, que es un asunto muy complejo, y debe entender que para defender la biodiversidad hay que inventar una tecnodiversidad o recuperar una tecnodiversidad. ¿Sí? Él lo hace con su caso, con China, y vamos a estar como en China en algún momento se comenzaron a formar otras formas de entender la técnica. En este libro, en el prólogo, invita a la gente de Latinoamérica a indagar también en sus tradiciones tecnológicas diversas, ¿no? No para replegarse y hacer lo mismo, no para hacer todos Yanomamis, por ejemplo, ¿sí? Pero sí para aprender o para componer otras ecologías ¿no? Es interesante en ese sentido porque esa bifurcación la hace diciendo, antes de hablar de tecnología, hablemos de cosmotécnica. Es decir, hay una diversidad de cosmotécnicas. ¿Y qué sería la tecnología? Sino la relación entre las prácticas y los universos morales, la cosmovisión. ¿Sí? El gesto de cuidado de unas ovejas en una parte del mundo es un gesto de cuidado distinto al de otra parte del mundo, y cuando uno va y mira, tiene una relación con una concepción del cosmos, ¿me entienden ahí? O sea, la técnica está también relacionada con un universo moral, está ecologizada, ¿no? No es solo ingeniería electrónica. ¿Qué cosmotécnicas podemos inventar? ¿No? Es la lucha nuevamente por el futuro, futuros. ¿A qué voy con esto? Simplemente, o sea, sigue siendo muy... Esta es una variación de una reapropiación, no lo dice Yukui, sí cita Deleuze y Guattari, pero no lo hace así escrito. ¿Cuál es el punto de Yukui? No, habría que inventar una ecología, esa es su propuesta, de las máquinas. Eso lo voy a decir, una ecología de las máquinas. Entonces fíjense, el concepto de integración del 89 vuelve a aparecer ahorita con este texto, creo que es del 2018, bajo una manera actualizada, sigue estando ahí, en una clave ecológica, etc. Bueno, no sé, yo creo que el espíritu general está, no sé si en general, algo está enunciado, no, pero sí, hay como unas bases de más o menos unos trazos bien gruesos del asunto. Quien quiera nuevamente meterse en qué sería eso de producir una subjetividad ecosófica, de por qué la ecosofía sería estratégico pensarla, pues está ese libro de las 3 ecologías y ese otro de qué es la ecosofía, y otros textos que hay por ahí, que yo creo que siguen siendo fundamentales. Quizás lo último que me gustaría decir es que se habla mucho claro, estamos en un momento de extinción, y uno generalmente, ¿extinción de qué? De los seres, de las especies, ¿sí? Guattari en ese libro, en las 3 psicologías, va a decir, lo que está en juego ahorita es la extinción de los seres vivos, pero también de los seres vivos, también de los seres incorporales, los va a llamar él. Es decir, la extinción de modos de hacer cine, de modos de amarnos, de modos de construir familia. Esos también son seres en vía de extinción, ¿sí? Eso también es interesante, ¿no? Cómo cuidar, ¿no? Los seres, qué seres cuidamos, qué seres no, de qué maneras, en qué sentido, en qué momento valdría la pena hacer, no sé. Pero pues, eso me parece también chévere, ¿no? Lo que está en extinción también son otro tipo de seres.
ideas, ¿no? Afectos. Él va a ser más específico, va a tocar reinventar las formas de la familia, va a empezar ya a desglosar todo lo que hemos dicho de una manera bien dicha. Pero bueno, está por ahí el asunto. No sé si tienen alguna pregunta o tienen algún comentario, alguna idea, alguna vaina. Ahí pronto cómo se inserta, no sé si ellos lo mencionan, el tema del erotismo y esa fuerza libidinal, una energía que conecta. Sí, claro. Ese tema está sobre todo enunciado en el Antiedipo, donde ellos introducen la idea de máquinas deseantes y hablan de la libido, del deseo, como un flujo, una fuerza estructurante de la realidad. Y la libido estaría compuesta también por componentes humanos y no humanos, así como la subjetividad. O sea, la libido también es producida en relaciones ecológicas. Aquí específicamente lo habla en este libro relacionado con la ecología social, habla del eros, ¿sí? Habría que también pensarse otras maneras del eros, ¿no? Como de reerotizar, de no erotizar, en cómo componer con el deseo, ¿no? De hecho, el punto del deseo es absolutamente central porque uno de los campos claves que yo creo que a veces ciertas izquierdas abandonan en una especie como de sectarismo raro, de posición tecnofóbica. A la izquierda a veces no le gusta la tecnología, explotar, la ciencia es mala. No se trata de, al contrario, se trata de disputar la ciencia y la tecnología. De hecho, los aceleracionistas, ¿no? Otro grupo contemporáneo, manifiesto aceleracionista, dicen, ese, yo lo digo así, ese eje temporal global y monotecnológico, lo que hace es destruir o minimizar los futuros y potenciales reales de la tecnología, dicen ellos. O sea, hace rato, ¿qué es esa huevonada de andar construyendo aparatos con 4 cámaras o 3 cámaras? O sea, a ver, hace rato podríamos estar haciendo vainas tremendamente impresionantes para el beneficio de las libertades, la creatividad, ¿no? Otras cosas. O sea, lo que el capitalismo nos prometió, que era una sociedad hipertecnológica, viajes espaciales, bla, 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 eso no existe en ningún lado. El capitalismo es el sistema que reprime el potencial futuro de la tecnología. Tremendo, ¿no? O sea, es brutal. Como esta frase que se usa un montón de capitalismo crea innovación. Sí. Capitalism breeds innovation. Sí, sí, sí. Y es como solo como copias de... Exacto. Copias serializadas y la ilusión fetichizada de que estamos asistiendo a la innovación tecnológica. Al contrario, nos tienen red. O sea, el potencial de desarrollo tecnológico del capitalismo está absolutamente menguado, ¿sí? Absolutamente capturado. Entonces fíjense que es una izquierda casi, no sé si tecnofílica, pero sí, hay algo en la técnica que se juega. Si ustedes no quieren, ¿no?, desarrollar la técnica, entonces es un punto ciego en ciertas luchas más clásicas de la tecnología. De hecho, dicen en un momento en el manifiesto aceleracionista, citan a Lenin y a Marx y refuerzan la idea de que no es que haya que eliminar el capitalismo, al contrario, es la plataforma para otro futuro. O sea, esto conseguido tiene un montón de cosas. El punto aquí es de reorientar, eso sí lo dice Guattari. Si en yo pudiera bifurcar, hay que reorientar hacia otros futuros. Entonces sería como reorientamos eso, ¿no? A mí ese me parece chévere de los aceleracionistas, esa disputa por la tecnología. Usualmente la gente de derecha o los capitalistas son, pero qué contradicción usted ser de izquierda y tener un iPhone, ¿no? Como si deseo de tecnología fuera deseo de capitalismo. Eso lo dice Mark Fisher, pero ¿cómo así? Al contrario, lo que yo quiero es tecnología de verdad, no lo que usted me está ofreciendo, un iPhone. Queremos tiempo libre, queremos, ¿no?, energía renovable, pero hace rato hubiera podido generarse otra infraestructura diferente a nivel tecnológico. Los saberes están. Los científicos trabajan para eso, no son unos maquiavélicos. Hay gente que disputa el campo de la ciencia en ese sentido, solo que no los financia. Es un poco como esta idea de la sociedad totalmente automatizada, que pues el único obstáculo es el capitalismo. En este momento podría haber muchas cosas automatizadas, pero sí, pues no somos propietarios de las máquinas, totalmente, sino de los músculos. Totalmente, exacto. Se disputa el problema de la soberanía tecnológica, que tiene que ver con la soberanía medioambiental, climática, territorial.
Sí, ese es el campo, digamos, ¿no? Entonces, este tipo está también en ese asunto. Pero no sé por qué está diciendo esto, bueno, pero ¿sí? Ah, lo de la libido. erotismo, sí. Sí, yo quiero decir algo A a ver. propósito de eso. Y es como, digamos, esta maquinaria o este capitalismo mundial. ¿Cómo es que es esta Integrado. Se apropia de nuestro deseo. O sea, en realidad se apropia de nuestro deseo y de nuestra potencia vital. ¿Sí? Y lo que hace es apropiarse de eso para que nosotros reproduzcamos. O sea, nuestra producción en realidad es una reproducción. Entonces, reapropiarse de esa potencia vital, pues es reapropiarse de nuestro deseo. Claro. Y ahí hay una cosa relacionada con la creación, ¿sí? hacia dónde voy yo, qué es lo que quiero hacer, es como que esta reapropiación tiene que ver con la creación y no solo con la creación en términos artísticos. Sí, hay una cosa, pues hay una cosa importante, pero como nos reapropiamos de ese deseo, de esa posibilidad de no reproducir lo que